UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Los músicos tenemos la tendencia a buscar el silencio, y el silencio pues es el agua de una laguna esperando que le pique a uno una trucha, ¿no? Entonces la búsqueda pues del contraste, el ruido que uno tiene en la música y la serenidad de la pesca. Yo conocí al maestro Micklin en el año 52 o 53, cuando se estaba reorganizando la Orquesta Sinfónica, que pasó a llamarse Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección del maestro Olaf Roth. En ese momento llegaron unos 20 músicos extranjeros de primerísima calidad, entre ellos el primer fagot de la orquesta hasta su jubilación, el maestro Siegfried Micklin. Yo empecé a estudiar violín a la edad de 6 años más o menos con un primo que era muy musical, también no era músico profesional, pero en la familia se hizo mucha música con violín, con acordeón, con guitarra, con cualquier instrumento. Y como él tenía también un bonito acordeón, aprendí a tocarlo también. Más adelante me invitaron unos amigos a asistir a un ensayo de una banda. Inmediatamente me pusieron a tocar el bombo. Y eso me gustó mucho, entonces me dijeron, ¿por qué no aprendes el trombón? Que necesitamos un trombonista. Entonces, bueno, aprendo trombón. Me enseñaron la escala de si bemol, me dieron una libreta de marchas y ahí empecé a estudiar en el bosque cercano a tocar trombón. Y participé un tiempo bastante prolongado con esa banda. Pero más adelante lo abandoné un poquito y solamente después de haber terminado el colegio empecé a estudiar definitivamente la música. Eso fue más o menos mi deseo de hacer ninguna otra cosa sino solamente la música, que en esa época era un riesgo porque si uno fracasaba en su estudio no tenía otra cosa que hacer. Cuidado aquí, doble sostenido. Entonces, ya, gracias. En los años 52, 53 yo formé parte de la Orquesta de Ópera de Graz, que es la segunda ópera de Austria, y algún día me llegó una carta de Sudamérica ofreciéndome un puesto en la nueva Orquesta Sinfónica de Colombia. Al mismo tiempo
una carta del Teatro Colón de Buenos Aires para un puesto en esa orquesta. Pero como aquí en Bogotá ya había algunos condiscípulos míos, austriacos también, que me escribieron y me convencieron de venir a Bogotá porque en aquella oportunidad la situación en Colombia era mejor que en Argentina, ¿no? Y además tener los amigos. Entonces en el año 54 firmé el contrato y vine a Bogotá. Y desde entonces estuve en la Orquesta Sinfónica hasta el año 1977, cuando me encargaron de la dirección del conservatorio. Renuncié a la orquesta para dedicarme a esa dirección. La música en realidad forma parte de la vida de las personas, porque música es algo real, la naturaleza es música. Usted ve una película y sin música no siente la película. Ahora, en mi opinión, el estudio de la música es de mayor importancia para la formación de los jóvenes. Hay que entender que la música se divide en dos partes: la música para aficionados como recreo y la música profesional. Para los aficionados, ojalá que todas las personas estudien un instrumento. Para la música profesional solamente pueden entrenar los que mayor talento tienen, porque después tienen que conformar los conjuntos, las orquestas, los conjuntos de cámara, etc. Ahora, por ejemplo, para un joven, el estudio de un instrumento lo obliga, para vencer las dificultades del instrumento, de organizar su mente y dedicarse bastantes horas del día al estudio de ese instrumento. Ahora, en el curso de ese estudio, él familiariza con los grandes maestros, empieza poco a poco a entender, si se puede decir, el mensaje de estos maestros. Y la persona joven que se siente en alguna forma, siente un contacto con esa música, ya no va a ir a la calle, cometer fechorías, etcétera, sino va a cambiar completamente la forma de pensar. Y en la música profesional ya todo depende del talento que la persona tiene. Pues el maestro Miklin es para nosotros una guía no solamente en la música, es una guía para la vida y es nuestro paradigma de lo que queremos hacer en nuestra vida como fagotistas. Particularmente estoy muy cerca de lo que él ha hecho como pedagogo, como intérprete del fagot, y es algo magnífico la escuela que ha hecho en Colombia, la cantidad de alumnos que ha salido de buenos instrumentistas que están ya tocando en las mejores orquestas y tocando fuera. Es nuestro guía musical. Antes del cambio de tiempo hay un pequeño, o sea, ella toca más amplio, el compás 24, ¿no? No tengo compases. Bueno, el compás antes de la doble barra.
donde cambia el... Sí. Pero después sí va el tiempo y la caída al compás no hay que hacer ritmo. No hay que hacer ritmo. No. Solamente cuando ella empieza, bueno, usted no tiene nada que hacer, hay que esperar un rato. Sí. Entonces tocamos la doble barra. ¿Listo? El fortísimo, sí. ¿Qué doble barra es esa? Ah, el la menor. Ah, esta. Perdón. Podemos otra vez, ¿no? Hablando del mundo musical profesional, la Sinfónica tuvo una época muy importante en la era del maestro Roth. Como la orquesta era naturalmente joven, recién formado, con muchos músicos europeos que vinieron después de la guerra a Colombia, porque la situación postguerra en Europa fue muy difícil. Entonces la orquesta joven y con el trabajo del maestro Roth empezó a formarse poco a poco hasta que llegaron directores muy importantes, invitados como el maestro Stravinsky, el maestro Hindemith, etc. Y tuvo durante 15, 20 años una época muy buena, tal vez estando entre las 3 primeras orquestas del continente. Después se murió el maestro Roth y poco a poco con cambios de directores, cambio en el Instituto de Cultura, etc., empezó a bajarse el ambiente por falta de plata muchas veces. Muchos músicos se regresaron a sus países porque ya después Europa empezó a mejorar y en Colombia empeoró un poquito, ¿no? Y así vamos con muchos altibajos, digamos. Y en este momento, por lo menos hablando de la orquesta, no veo como muy seguro el futuro de la orquesta. Mientras años atrás se formó la Filarmónica, que sí ha progresado muchísimo y a mí me parece muy bien que en Bogotá, una ciudad que tiene habitantes como Suiza o Dinamarca, que por lo menos tenga 2 orquestas profesionales. Ahora, la vida musical en general también tuvo altibajos, depende siempre del dinero. Por ejemplo, una institución que hizo mucha y hace mucha labor es la Luis Ángel Arango. Aquí vienen muchos solistas importantes y dan oportunidad a los jóvenes colombianos, pero naturalmente también depende del presupuesto. Entonces a mí me parece que en términos generales la música debería ser más asunto estatal, más preocupación en general para fomentar la música. La naturaleza y la música en realidad no se puede separar, porque todo es música. El viento, el canto de las aves, si usted pasa por la selva, oye música. Todos son sonidos, ¿no? Y la música en realidad no es otra cosa que ondas sonoras y frecuencias que van al oído y al cerebro de la persona y puede influenciar el sentir, la sensibilidad de las personas. Ahora, música hay en todas partes, música en el agua, las olas del mar
es música. Soledad, con música no hay soledad. La música acompaña a la persona y puede inclusive transformar situaciones que una persona tiene en la vida con base en la música. Hay melodías alegres, melodías tristes, y eso puede cambiar en un momento el sentir de la persona. Cuando yo entré al conservatorio, yo empecé a estudiar violín y piano, pero la condición para ser recibido era de elegir un instrumento de vientos, porque son más escasos, especialmente el oboe, el fagot. Entonces yo escogí el fagot por su sonido tranquilizante, digamos, aunque a veces algunas personas no se tranquilizan cuando lo oyen. Una época definitiva en la conformación de la Orquesta Sinfónica de Colombia y también de un público aficionado a los conciertos es lo que se conoce como la era de Olav Rops, músico estoniano que llegó al país en el año 1954 con la exclusiva tarea de ser director de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Con él vinieron una cantidad de músicos, especialmente de origen germano, entre los cuales pues habría que mencionar al fagotista objeto de este programa, el profesor Siegfried Micklin. Ahora, me parece muy importante la venida de un profesor de los conocimientos y de la experiencia de Micklin, porque el fagot no es un instrumento tan apetecido como otros en la orquesta, ¿no? Hay pianistas, violinistas, los instrumentos de vientos como flautistas, oboístas, pero el fagot es un instrumento muy difícil, muy poco conocido. Me parece que el inefable maestro de las tiras cómicas, Walt Disney, ha hecho mucho mal al fagot, porque lo que él ha hecho con la música para sus películas es colocar al fagot en la voz de aves como patos y gansos bobos, ¿no? Pero el fagot es un instrumento muy importante, desarrollado en el siglo XVIII especialmente, donde los instrumentos de viento y de metal llegaron a su apogeo técnico, en obras como Mozart, en obras de Mozart, de Stamitz, de Juan Sebastián Bach, de manera que la llegada de Micklin dio la oportunidad de que se tocaran esas obras en Colombia. Entonces me parece que su primer concierto fue con el concierto para fagot de Johann Graun, que es un músico alemán, y la obra nunca se había tocado en Colombia. Después se tocaron los conciertos para fagot o las obras concertantes de Mozart, de Stamitz, que son músicos del siglo XVIII, pero también, además de la música puramente sinfónica, se dio la oportunidad de que se conformaran grupos pequeños de instrumentos de viento. Por ejemplo, él hizo parte de 3 grupos que fueron conformados, entre otros, con músicos como Verdaguer, como Hautkape, como Gustavo Colbert, como Max Senauer, junto con otros músicos colombianos como el profesor Mantilla, que es clarinetista, como Efraín Zambrano,
que toca la trompa, y ello hizo posible que se tocaran obras del repertorio también del siglo XVIII y algunas obras contemporáneas y del siglo XX, como obras de Ricardo Strauss, como de Fabio González Zuleta, de Blas Emilio Tortúa, de Villalobos, que requieren una pericia muy especial y una conformación específica para tocarlas, ¿no? Porque son obras para instrumentos de viento especialmente. Ahora también, a propósito del maestro Miklen, yo quiero mencionar la manera como algunos músicos extranjeros se han adaptado muy bien al ambiente colombiano. Miklen, por ejemplo, se casó con colombiana, y hay por allí una foto que rueda en que aparece el maestro Miklen con cerveza en mano en un campo de tejo, ¿no? Seguramente jugando con otros compañeros de la orquesta sinfónica.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.